Así. Bueno, pues buenas tardes. Vamos con la segunda charla de hoy. Os voy a contar algunas curiosidades en las que quizá algunos habréis pensado alguna vez y otros probablemente no hayáis llegado al fondo de la cuestión. El título de charla es Genes y genealogías humanas y aquí ilustro algunos de los aspectos de los que vamos a hablar, ¿no? Esta es la genealogía de Enrique VIII, una parte de la genealogía de Enrique VIII a partir de Eduardo III. Y lo que veis aquí es una cosa que ha sido típico entre la monarquía, que es casarse entre ellos, ¿eh? Una prima que se casa con el tío, se acuerdan los matrimonios, siempre en vistas a perpetuar la monarquía, a que el patrimonio no se disperse, pero también eso ha dado lugar a situaciones en las que, por ejemplo, Enrique VIII pues era descendiente de Eduardo III por 4 líneas distintas, y eso cuando había disputas por a quién correspondía reinar, eso era muy importante, ¿no? Cuanto más reforzada estaba tu línea de descendencia respecto de un antecesor ilustre, pues eso te daba más poder para acceder a ese trono, ¿vale? Eso, por supuesto, tiene una contraparte, que es que estas poblaciones son genéticamente menos diversas. Y ahí ya veremos algún ejemplo de en qué se traduce respecto a la salud mental y física de algunos de los que han sufrido estas cantidades grandes de endogamia, ¿no? Bueno, un aspecto va a ser entonces el de las genealogías, otro aspecto va a ser el de genes, que trataré más adelante, y con lo que vamos a empezar, sin embargo, es con la cuestión de los apellidos. También aquí en este ejemplo pues tenemos las casas, la casa de Clarence, la casa de York, la casa de Lancaster, y esto lo que nos dice es a qué apellido, a qué casa perteneces, quién ha sido el señor que te ha legado ese apellido. Esto, de todas formas, la historia de los apellidos no siempre ha sido una forma de identificar a los individuos. En Europa, por ejemplo, apareció en la Edad Media. En la Edad Media fue la primera vez que de forma sistemática se heredaba el nombre del padre, era traspasado a los hijos. Anteriormente, eso es por varias razones, pero con anterioridad, pues, las comunidades eran más pequeñas y entonces servía a veces pues, simplemente un sobrenombre, un apodo, un mote, ¿no? El de la cabeza blanca, ¿vale? El canoso, el calvo, el bajo, todo eso servía para identificar a los individuos y eso no era suficiente. A veces se empezó a nombrar a las personas como, sí, este es Juan el de María, ¿eh? Eso en los pueblos todavía se hacía mucho, cuando yo era pequeña lo oías y era una forma de calificar al individuo. Al fin y al cabo, el nombre completo que nosotros tenemos lo que sirve es como un indicador que nos individualiza, que nos dice quiénes somos y nos permite, pues si uno hace un listín telefónico, de forma inequívoca, saber quién es este individuo y que no haya, en la medida de lo posible, duplicidades. Entonces, eso cuando las poblaciones comienzan a ser grandes, y eso es un rasgo de la Edad Media, mayor producción, crecimiento de las comunidades y demás, entonces se empieza en Europa a ser de forma hereditaria, se empiezan a transmitir los apellidos. Eso no sucedió en todo el mundo a la vez. Por ejemplo, conoceréis quizá la tradición china de heredar el apellido, se remonta a hace más de 5 milenios. O sea, tiene muchísima más tradición en esta herencia. Y luego hay otros pueblos como Japón, por ejemplo, que hasta el siglo XIX no empezó a transmitir sistemáticamente el apellido. Es decir, hay mucha variabilidad. Eso no obstante, lo que veremos es que hay unos patrones que se repiten, que es cuando nosotros miremos el número, el tamaño de las familias entendidas como cuáles son los individuos que tienen el mismo apellido, veremos que hay unos patrones, unas regularidades que son comunes a todas las sociedades que han adoptado esta forma de identificar a los individuos. Bueno, otra de las cosas curiosas de los apellidos, y vamos a entrar un poquito en la historia del estudio de su auge y decadencia, es que la cantidad de individuos portadores de un cierto apellido es una variable en el tiempo. Ahora nosotros estamos acostumbrados a apellidos que son tremendamente frecuentes, García, Pérez, Martínez y demás, pero luego hay apellidos que son raros. Y dices, ay, pues este no lo había oído nunca. O fíjate, pues no conozco a nadie que se apellide así, ¿no? Entonces tenemos algunos muy frecuentes, otros que son poco frecuentes, y eso es una variable en el tiempo. Y en particular, algunos apellidos desaparecen, dejan de tener portadores. Si muere la última persona que se apellida de una cierta manera, pues ese apellido ya no tiene representantes. Y eso sucede. En el siglo XIX, este señor, Francis Galton, se planteó por qué eso sucedía así. Este señor era primo de Charles Darwin. Era una persona muy ilustre, pero hijo de su época.
en el sentido de que lo primero que hizo cuando se dio cuenta de que había apellidos de renombre, Shaftesbury, Cowper, Guilford, Parker, Camden, etc., que habían desaparecido, fue culpar a las mujeres. Esa es la tradición. ¿Por qué? Porque estos señores, que normalmente tenían un estatus social, y él decía, es que los que desaparecen son precisamente los de las familias de renombre, los que tienen una posición social, los que... ¿Y por qué? Dice, bueno, porque en aras a preservar su capacidad, ¿no?, y su estatus, lo que hacen es casarse con mujeres que son hijas únicas, que son solteras ya de una cierta edad, y claro, estas mujeres pues, tendrán capacidad intelectual, pero la fertilidad la tienen muy disminuida, ¿no? Entonces, esa era la explicación que daba Galton, culpaba a las mujeres, ¿no?, y de ahí explicaba que estos apellidos de renombre se hubieran extinguido. ¿Y a eso dedicó un libro? Bueno, en el libro tenía alguna cosita más. Él, y dejadme que diga cosas buenas de Galton, que es una persona que a pesar de de ser hijo de su época, como decía, hizo cosas muy importantes, como por ejemplo, por primera vez propuso que las huellas dactilares podían identificar a los individuos. Eso lo propuso este señor por primera vez. En Hereditary Genius, en este libro, lo que hizo fue intentar establecer correlaciones entre padres e hijos. ¿Qué sucedía? Que él, con demasiada vehemencia, luego eso siempre, pues las cosas, el tiempo las modera, ¿no?, ponía el peso en la herencia. Decía, si tu padre es así, tú... Decía, los hijos de médicos, él no reflexionaba, son médicos porque desde pequeños han estado expuestos a un ambiente relacionado con la medicina, sino que decía, no, son hijos de personas con una gran capacidad intelectual, y esa capacidad se ha transmitido a los hijos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hace estudio de correlaciones entre los oficios de los padres y los oficios de los hijos, y el hecho de que los trabajadores del campo no tuvieran hijos médicos, digamos, lo explicaba más en base a la limitada capacidad intelectual de la gente del campo que al hecho de que las oportunidades les faltaban, ¿no?, por ejemplo. Bueno, obviamente esto no es así, los apellidos no desaparecen porque los señores que tienen apellidos muy famosos se casen con mujeres que no son capaces de reproducirse adecuadamente, sino por razones bastante más pedestres, ¿eh? Por cierto, mira, esto es una curiosidad. Aquí veis el árbol genealógico de Francis Galton, que es este señor de aquí, para que veáis también el contexto de cómo evaluaba él a su propia familia. Este es Charles Darwin, y compartían un abuelo, que era Erasmus Darwin, que era un intelectual en su época también, una persona reconocidísima, y él hace aquí una clasificación de la capacidad intelectual de su familia. Los cuadrados oscuros son hombres brillantes, bueno, son hombres porque, claro, digamos, los hombres son cuadrados, las mujeres son redondas. Entonces, los cuadrados tienen 3 posibles estados: brillante, con habilidad científica, o normales. Las mujeres pueden ser normales, y luego hay otros niños normales, ¿no? Bueno, fijaos en la curiosidad que él decía que tanto Charles Darwin como él habían heredado su brillante capacidad intelectual de su abuelo. Y yo no es por decirlo, pero veis a través de quién fue, ¿no? Pero eso él lo obvia, ¿no? Si algo había de hereditario tuvo que ser a través de su madre, pero él solo habla de esa herencia de parte del abuelo. Bueno, esta era la ilustre familia de Galton. Y como decía, la solución no estaba en una cuestión social, sino en una cuestión matemática. Un tiempo después, en el año 1874, y el artículo que escribieron juntos Galton y Watson es delicioso, es de este año, dedujo que cualquier apellido acababa extinguiéndose por simple probabilidad. Y además, bueno, y esto fue mucho más tarde, el problema de la desaparición de los apellidos es el mismo problema que la desaparición de ciertos genes, ciertas variantes de los genes que no tienen valor selectivo. Eso lo veremos con un poquito más de detalle adelante, pero digamos lo único que quería contar ahora es que hay un paralelismo en la descripción matemática de los dos sistemas. La herencia de un apellido que va de padres a hijos y es una variable que depende del número de hijos que tengas, varones, tal como se produce la herencia del apellido en primer lugar, pues vas a tener más o menos, y es una variable que fluctúa, y es lo mismo que sucede con ciertas variantes de los genes. Sin embargo, la identificación entre el problema social y el problema biológico tardó medio siglo en identificarse. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Vamos a ilustrar el problema con
una gráfica. Supongamos que tenemos una población con una colección de apellidos distintos, aquí identificados por el color, y entonces supongamos que solo pongo a los varones, es el problema de herencia de los apellidos, solo pongo a la persona que da su apellido a la generación siguiente, ¿vale? Estos señores, o estas señoras si fuera herencia maternal, tendrían un cierto número de hijos, que es una variable. Algunos no tienen hijos, otros tienen muchos, algunos tienen uno, etc. Aquí veis que ya introduzco una bolita de otro color y ahora explicaremos qué es lo que sucede aquí, porque el problema de fondo en el que nos vamos a fijar ahora es en cómo se establecen estos grupos variables de individuos que portan o muchos o pocos el mismo apellido, ¿vale? Bueno, cuando esto progresa en el tiempo, ¿qué sucede? Pues que simplemente porque esta variable es una variable aleatoria, el número de hijos fluctúa y a veces, pues, llegamos a una situación en la que ya no hay más hijos que sean portadores del apellido, ese apellido desaparece, ¿vale? Otros, sin embargo, pues tienen fluctuaciones positivas y se van imponiendo en la población, así que están más representados. Con este simple proceso se puede ver que la distribución es una distribución que no es homogénea, no todos aparecen representados igual. Y además, lo que dedujo Watson es que al final todos están destinados a extinguirse. Había un error matemático en esta conclusión, pero, digamos, simplemente fue capaz de deducirlo a partir de un proceso que implica una probabilidad matemática de transmitir ese apellido. Bueno, decía que además tenemos en ocasiones apellidos nuevos. No sé si os habéis planteado alguna vez cómo pueden aparecer apellidos nuevos. En origen es cierto pues, que venían pues, de que si una persona tenía un oficio, pues el oficio dio origen al apellido, o un toponímico, o diversas cuestiones, pero eso fue en el origen. Ahora, cuando la herencia ya la tenemos más establecida, uno se pregunta ¿cómo pueden aparecer apellidos nuevos? Bueno, pues aparecen muchas veces por mutaciones, igual que sucede en biología. Y esas mutaciones son errores de transcripción, errores cuando vas a un registro y ese error queda ya establecido por siempre. Tenemos Jiménez con G y con J, que son parecidos, pero en otros casos las diferencias son mayores. Por ejemplo, me entretuve en una ocasión en buscar variables del apellido Hemingway. Todas estas que os pinto aquí existen y están a distancia una variable unas de las otras. Están relacionadas por flechas, las que tienen solo una letra distinta, Hemingway, Hemingway, ¿vale? Pero fijaos a dónde puede llegar uno ya. Hemingway hasta Hemingway, quizá nos aparecen ya dos apellidos que son muy distintos y sin embargo no sé si fue esta la forma en que se generaron todos estos apellidos, pero a uno se le ocurre que a base de errores de transcripción se podría generar una diversidad de apellidos que luego todo el mundo quiere que se le escriba correctamente, pero los errores suceden. Esto es más común en el mundo anglosajón, claro. Sí. Voy a contar más cositas ahora, justo de los problemas en la transcripción, ¿vale? Este es un ejemplo muy bonito porque en el caso de Oriente, las lenguas que utilizan caracteres para ser escritas, como el chino y el japonés, tienen una transmisión conceptual del carácter. Y eso implica que aunque fonéticamente se pronuncie distinto, hay una conservación de ese apellido precisamente porque no hay variación en el carácter que lo representa. Este es un ejemplo, este es el carácter que significa rey, es un apellido muy común en China, por ejemplo, que se pronuncia de muchas formas distintas dependiendo de los idiomas. Esto soy incapaz de decirlo, pero bueno, os podéis imaginar. Wang, pues esto caracteriza al tono, sabéis que son lenguas tonales, entonces el acento caracteriza al tono, Wong, Bong, On, en fin, de formas distintas, pero todas estas lenguas, todas las que usen la escritura en caracteres, van a mantener ese apellido como un apellido único y no van, al no transcribirlo, no tienen esa diversificación que vemos, por ejemplo, en lenguas o bien anglosajonas o bien lenguas que son fonéticas, en donde hay que transcribir lo que uno pronuncia a una secuencia de caracteres, ¿no? Entonces, cuando las personas, cuando hemos tenido migración de estos países a otros y ha habido que transcribir esos apellidos, eso ha dado lugar a una gran diversidad de apellidos, por ejemplo, en Estados Unidos, relacionado con la transcripción distinta según la percepción de un oyente que probablemente no tenga siquiera la misma fonética que en la lengua de origen de ese apellido, ¿no? Así que eso es una forma, eso es un posible mecanismo para generar diversidad en los apellidos. Al final, y ahora veremos algunas gráficas,
lo que tenemos es que hay una diversidad de estos tamaños de familias, de personas que son portadoras del mismo apellido, y eso está dominado por 4 procesos básicos. Tenemos la aparición de nuevos apellidos por las causas anteriores o bien porque alguien se lo cambia, que es un proceso de fondo que no es muy intenso, ¿no? Hay una cierta, se mantiene en el tiempo, pero de vez en cuando aparecen apellidos nuevos. Hay un número variable de hijos, este es un mecanismo muy importante que nos da precisamente, es el que domina más en esa variación. A veces hay pérdida de diversidad porque desaparece el último individuo que porta un apellido, y luego tenemos variación en el tamaño de las poblaciones, y con esto me refiero a variación global. O sea, si miramos la población mundial ha crecido exponencialmente, sobre todo en los últimos 1000 años. Si eso es así, apellidos que llegan a un tamaño suficientemente grande, unido a ese crecimiento exponencial, puede ser que ya no se extingan. Y en ese sentido es contrario a lo que había deducido Watson con el estudio que hizo en su momento, a finales del siglo XIX. Si el tamaño crítico es suficientemente grande y la población crece exponencialmente, hay una probabilidad de que no se extinga ese apellido, de que algunos apellidos no se extingan. ¿Vale? Vale, pues vamos a ver algunos datos, y aquí suceden cosas curiosas en el sentido que os decía al principio. Hay un patrón que se repite en muchas poblaciones distintas. Esto es la distribución de tamaños de familias, entendidas como número de personas que tienen el mismo apellido, para 3 grupos distintos: Japón, Estados Unidos y Argentina. Fijaos que estos países tienen génesis muy distintas. Os decía, Japón empezó a utilizar esa herencia hace 150 o 170 años, realmente hace muy poco, pero veis que la frecuencia de las familias de tamaño 1, tamaño 2, tamaño 3, etcétera, pues sigue esta ley. Es una ley de potencia, básicamente, corregida con algunos factores, pero esencialmente sigue una ley de potencia con un exponente -2. Esto está pendiente de aquí. Y como veis, es razonablemente paralela a la distribución de Estados Unidos o de Argentina, que son países que se han formado básicamente por la llegada masiva de inmigrantes europeos y de otros países hace 500 años. Entonces, a pesar de esas diferencias y de las diferencias en herencia, rápidamente el proceso de herencia propio de la transmisión de los apellidos hace que converja esa distribución, ese patrón, a este tipo de distribuciones, que son universales. Y se ven en todos los sistemas. ¿Por qué? Porque los mecanismos básicos son los mismos en todos los sistemas. ¿Sí? ¿Una pregunta? Sí, aquí los ejes, tamaño de familia frente a frecuencia, tamaño de familia... Tamaño de familia es el número de individuos con el mismo apellido. Es un abuso del nombre familia, pero si no tengo que decirlo. Todos los García, eso es, todos los García. ¿Y la frecuencia? Es la cantidad relativa de familias que hay con ese tamaño. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que un apellido sea aportado por una única persona? Esta de aquí. ¿Vale? Esto está movido en el eje vertical para que se vieran claramente, pero bueno, hay que pensarlo en frecuencias relativas a los siguientes. Entonces, las familias muy grandes son muy poco frecuentes, lo que pasa es que acumulan la mayor parte de los individuos. ¿Vale? Las familias muy pequeñas, pues hay muchas que son muy pequeñas, pero en total el número de individuos que las representa pues es pequeño. Por eso nos es más prominente ver las que tienen muchísima representación, muchos individuos. Eso es lo que más vemos. Vale. Aquí es curioso el caso de China. China, como os decía, ha mantenido esa herencia que no ha sufrido la introducción de mucha variedad a lo largo del tiempo, porque la herencia ha sido a través del carácter y no de la fonética de ese apellido ni de la transcripción. Lo que le sucede es que se desvía bastante de la distribución. Tiene una parte que sí que parecería que es semejante, pero luego tiene una cola muy grande, en donde lo que tenemos son familias muy grandes. Básicamente, entre 100 y 200 apellidos distintos son los que nos ocupan toda la población china. Entonces hay Li, vete tú a buscar. Zhang, efectivamente, son apellidos muy frecuentes que acumulan muchísima... ¿Pero eso por qué ocurre? Porque en realidad es como que se originaron pocos en su inicio y ya no ha habido más diversidad por el hecho de que... Sí, en un principio es cierto que se originaron pocos, porque hay una serie de apellidos que son los más prestigiosos en China, que fueron los nombres que el emperador dio hace 5 milenios a una serie de individuos escogidos, y los descendientes o los relacionados con esos individuos
que han, digamos, heredado ese nombre, están orgullosos de ese nombre, y ese nombre es un concepto que tiene una escritura muy clara y eso no cambia. O sea, si yo soy del grupo Rey, ya está. El hecho de que tengan también un significado hace que sea más difícil mutarlos, digamos. Es mucho, o sea, yo mutaciones de Manrubia he visto muchas, ¿vale? Mutaciones de Cuevas, que es mi segundo apellido, muy pocas, porque Cuevas la gente tiene un concepto asociado a ese apellido, mientras que Manrubia no. Entonces Monrubia, Onrubia, con una R, con dos Rs. Es mucho más fácil cuando no hay un concepto. En China casi todos tienen conceptos, entonces es mucho más fácil mantener ese apellido, ¿vale? Y luego está la cuestión de la escritura, que también mantiene mucho más el apellido de nuevo. ¿Qué sucede? Pues que hay mucha menor diversidad en China. Entonces, ¿cómo se hace para reconocer a los individuos? ¿Qué decíamos al principio? Decíamos, bueno, en el fondo lo que queremos cuando tenemos apellidos, cuando ponemos etiquetas a los individuos, es individualizarlos, valga la redundancia, ¿no? Es que tengan algo que los identifique como personas exclusivas, ¿no? ¿Qué sucede en China? ¿No? ¿Qué sucede en China? Que los nombres propios son tremendamente creativos, ¿vale? De hecho, las repeticiones de nombres propios, aquí todos los niños o las niñas de clase, todos se llaman Monse o Rosa o Alba, todos se llaman igual. No, en China los más repetidos, los nombres propios más repetidos aparecen entre 2 y 3 veces en cada 1000 habitantes, por 1000. O sea, la diversidad es tremenda, ¿vale? Y eso lo veis en esta distribución. No tenemos los nombres propios en Estados Unidos para varones y hembras. Veis cómo cae de rápido la frecuencia, bueno, de los más abundantes a los menos abundantes, mientras que en China tenemos una cola larguísima, que nos da precisamente esa diversidad que nos quitan los apellidos. Entonces sigue compensando el que los individuos tengan su etiqueta identificativa, a pesar de pertenecer, pues, a casas que ellos tienen el honor de llevar esos apellidos, ¿vale?